Bueno, en primer lugar quiero saludar a las amigas y amigos de la agrupación Trejo, que me invitó a participar de construyendo esta cápsula virtual del siglo que están llevando adelante, felicitarlas por eso, y un especial saludo para todas las mujeres, para las niñas, para las adolescentes en el Día Internacional de la Mujer. Lo hemos dicho siempre, es un día de conmemoración, es un día de lucha, es un día de reivindicación de todas aquellas mujeres que a lo largo de la historia lucharon para abrirse camino, para romper barreras y estereotipos y para permitir que la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres sea o esté cada vez un poquito más cerca. El largo recorrido a lo largo de la historia de nuestro país nos ha permitido llegar hasta donde estamos, pero también nos permite reconocer cuáles son las deudas pendientes, lo que nos falta y lo que aún hay que recorrer para seguir desmontando esas desigualdades. Quiero decir esto como una introducción al tema, al punto al que me invitan a compartir con ustedes, que tiene que ver con la educación. Está claro que en esa búsqueda de la igualdad, en esa búsqueda de la equidad, como parte del camino imprescindible que tiene que transitar la humanidad en la búsqueda de estos objetivos de desarrollo sostenible, creo que es indudable que la educación está llamada a tener un rol clave. Lo hemos visto a lo largo de la pandemia, hemos visto cómo muchas de las consecuencias golpearon con más fuerza a las mujeres, las golpearon en lo que tiene que ver con la pérdida de empleos. Por ejemplo, la gran mayoría de las mujeres tienen empleo precarizado, fundamentalmente a través de lo que es el trabajo doméstico, y ha sido uno de los sectores que por distintas iniciativas que se tomaron, a mi juicio equivocadas, provocaron el derrumbe y el alejamiento de los procesos de formalización. Las mujeres también han sido parte de quienes estuvieron en la primera línea de batalla en el sistema de salud público, poniendo en riesgo su vida. Las mujeres han sido también las que en ese esfuerzo enorme que hicieron los sistemas educativos trataron de reinventarse para encontrar en la virtualidad un modo de conectarse con las escuelas. En definitiva, creo que si hay alguien, más allá de que la humanidad toda ha sido golpeada, que se ha visto afectada por el impacto de la pandemia, han sido las mujeres y su inserción en el mundo. Entonces, valga esta reflexión justamente hoy, en este 8 de marzo, como el inicio de una transformación profunda, donde este nuevo comienzo, el día después de la pandemia, sea también distinto. Me han invitado a hablar sobre educación. Bueno, indudablemente que si hay algo de todos los sectores de la economía que se vio profundamente afectada a lo largo del año 2020 particularmente, ha sido el sistema educativo. Algunos nos habrán visto cómo desde comienzos del año pasado empezamos a pedir que se pusiera especial atención, foco en la cuestión educativa. ¿Por qué? Porque Argentina ya tenía los datos producto, por ejemplo, de las pruebas Aprender, que mostraban, que indicaba que gran parte de los alumnos, en algunos lugares cerca de un tercio del total de alumnos, no tenían las herramientas para poder educarse a través de la virtualidad, porque no tenían computadoras o porque no tenían datos o lo que tenían era insuficiente. De modo que empezamos a poner el llamado de alerta pidiéndole al gobierno desde el Congreso que dispusiera de medidas específicas de acompañamiento que tendieran a achicar esta brecha digital. Ya para agosto del año pasado, cuando se conocieron los primeros resultados vinculados con el desgranamiento y el abandono escolar, ya dijimos, sostuvimos, pedimos, reclamamos que se declarara la emergencia educativa. ¿Por qué? Porque todos los indicadores que estábamos viendo eran de una enorme preocupación. Habíamos visto ya para aquel entonces que más de 1 millón de chicos y chicas habían dejado la escuela. Estábamos viendo el deterioro de los edificios escolares, la falta de planificación para pensar en un retorno seguro a la presencialidad. Estábamos viendo cómo la desigualdad se incrementaba en todos los órdenes. Por un lado, obviamente, aquellos niños y niñas que quedaban afuera de la escuela,
algo así como golpeando la puerta del aula y sin que nadie les abriera. Y por el otro lado también veíamos cómo ya se empezaba a teorizar, a categorizar lo que llamarían las escuelas Zoom y las escuelas WhatsApp, para tratar de mostrar de alguna manera las diferencias o los diferentes modos en que las instituciones educativas se adaptaron y buscaron estrategias para tratar de llegar a sus alumnos. Las escuelas WhatsApp, simplemente mensaje de texto o algún documento, en general, digamos, lo primero para evitar que consumieran datos al descargarlo, vinculado con escuelas en entornos de pobreza o de poblaciones en contextos de alta vulnerabilidad. Las escuelas Zoom, por el contrario, aquellas que tenían la posibilidad de invitar a un diálogo interactivo a sus estudiantes, a sus alumnos y alumnas, a poder encontrarse el docente hablando en simultáneo con el grado. Y creo que esto obviamente produjo enormes consecuencias en los procesos de aprendizaje. Ahora bien, ya ha transcurrido gran parte del año, lo que fue el 2020, también vimos que incluso lo que se llamaban las escuelas Zoom empezaron a dar señales de agotamiento, porque la educación no está preparada, porque los entornos familiares no tenían las condiciones para poder hacerlo, y porque obviamente hay algo irreemplazable que es el vínculo humano, ese vínculo humano que es vital en el desarrollo del proceso de socialización de los niños, las niñas, las adolescentes, estaba perdiéndose. De modo que hacia finales del año pasado el grito, el reclamo por la vuelta a la presencialidad fue por supuesto mucho más fuerte. A mí me alegra que hayamos iniciado el año ya con algunas jurisdicciones que comenzaron a mediados de febrero, algunas que comenzaron el 1 de marzo y otras que están comenzando en esta última semana. Creo que esa es señal de que quizás tarde, pero finalmente entendimos el mensaje, y que el mensaje es que la educación tiene que ser una prioridad, que la educación es esencial para el país, que no es posible conseguir un futuro mejor para la Argentina si no nos decidimos a sembrar en algún momento a través de la educación. Obviamente que si la educación es el futuro, el presente la define. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las cosas que estemos dispuestos a hacer hoy para poner a la educación en el centro de la escena son las que van a estar determinando, moldeando, construyendo las próximas décadas de nuestro país. Y ahí creo que tenemos que encontrar o ser capaces de construir las solidaridades entre todas aquellas personas que desde distintos lugares estamos abrazando la educación como camino, que creemos que es la herramienta de transformación social, que creemos que es la herramienta que puede abrir nuevos horizontes, romper los imaginarios y permitir que cualquier persona, cualquier niña, cualquier niño pueda soñar, desear, imaginar en el ejercicio de cualquier profesión. Romper las limitantes que a veces construyen los estereotipos sociales donde nacemos, donde crecemos, donde desarrollamos nuestro proceso de socialización. Creo que es vital en esto recuperar también la importancia de la primera infancia, por muchas razones. En primer lugar, porque allí se aprende a aprender. En la primera infancia, en donde los niños, las niñas desarrollan las habilidades que van a llevar a lo largo de toda su vida. Decíamos recién la socialización, pero también el modo en el que estos aprendizajes adquieren un valor significativo. Argentina tiene que animarse a poner en cuestión estas brechas socioeducativas que arrancan acá, que arrancan en la primera infancia. En no todos los lugares tienen acceso a una escolarización temprana, en no todos los lugares tienen una salita de 2, de 3 años, donde la estimulación que se produce allí complementa, o en algunos casos es la única, cuando no la obtienen desde la familia. Y esto hay demasiada evidencia que muestra que es absolutamente fundante en la capacidad de aprendizaje que va a llevar esa persona a lo largo de toda su vida. Los resultados de los operativos PISA, los operativos Aprender, han mostrado cómo el momento en que esos niños y niñas fueron escolarizados fueron vitales para el resultado. Mejores resultados, escolarización más temprana. Entonces, esta primera afirmación,
la primera infancia tiene que ser una prioridad en nuestras políticas de Estado. Necesitamos salir a buscar a todos aquellos jardines de infante que cerraron sus puertas, a aquellos jardines maternales que debieron, por el contexto de la pandemia, reinventarse, donde se les ofrecieron alternativas, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, como ser feriantes, en vez de buscar el modo de encontrar protocolos seguros para reapertura. Bueno, a ellos y a todas aquellos espacios que puedan servir para la generación de centros de primera infancia, hay que apostar a vincularlos con el desarrollo educativo. En segundo lugar, obviamente, la gran tragedia educativa que tiene que ver con el abandono de la escuela secundaria. No vamos a poder garantizar que la educación sea el vector de la movilidad social ascendente si no logramos que los jóvenes que vienen de familias en contextos vulnerables puedan terminar la escuela secundaria y que eso sea la antesala también de un horizonte educativo que pueda ir más allá. Luego, obviamente, los desafíos del ámbito que ustedes habitan y del que yo también formo parte, que es la universidad. Bueno, ¿cuánto tiene para hacer la universidad desde su lugar? No solamente para tender los puentes con los otros niveles, no solamente para poner estas discusiones en agenda y ayudar a construir los consensos, los acuerdos que sean vitales para que la educación sea una prioridad en Argentina, sino también para entender que el mundo está cambiando y que a medida que este mundo va cambiando, también se transforman los modos de aprender, que quizás esos esquemas rígidos de planes de estudio de 5 o 6 años, donde los contenidos, digamos, son estancos y se repiten año tras año, empiezan a estar cada vez más en tensión. Esta idea que viene desde hace mucho tiempo, que es la de la educación a lo largo de toda la vida, empieza a hacerse cada vez más patente, más vital, más evidente. ¿Por qué? Porque necesitamos todo el tiempo reinventarnos, porque los aprendizajes que tenemos son finitos, porque el mundo va avanzando hacia una transformación acelerada y porque también se van generando nuevos empleos que necesitan nuevas habilidades, que necesitan nuevas competencias, que necesitan nuevos desarrollos. Entonces, ¿cuál es la única constante? El cambio. Frente a ese cambio, los sistemas educativos tienen que ser capaces de responder con mayor agilidad, con mayor dinamismo, con mayor diálogo con lo que está pasando en la sociedad y en los entornos productivos, para realmente poder ser ese vector que mire en primer lugar a quienes están teniendo dificultades para entrar al sistema educativo formal, que tienda la mano a aquellos que están fuera a través de todos los mecanismos de educación no formal, como las universidades populares, como el reconocimiento de trayectos formativos, o el sistema de créditos, distintos mecanismos de la escuela de oficios que buscan volver a tender esa mano, ese puente entre quienes están afuera y quienes están dentro de los sistemas educativos formales. Y en tercer lugar, reinventarse de todos los modos posibles para que la rigidez no sea finalmente una cápsula que encierre la educación, sino que pueda ser el lugar desde donde se potencie la integración con todos los actores de la sociedad. De modo que creo que los desafíos que tenemos son enormes, que tenemos una oportunidad, la pandemia nos invita a reinventarnos, nos invita a mirarnos en profundidad, a hacer esta introspección honesta que como humanidad nos debemos, como sociedad nos debemos y también como universidad nos debemos. Ojalá que el año después de la pandemia, el año cero después de la pandemia, nos encuentre mejor parados, mejor paradas y convencidas que el camino hacia un mundo donde la igualdad de oportunidades, donde la equidad sea el principio rector es imprescindible. Como dice el lema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no dejar a nadie atrás tiene que ser la premisa que guíe cada una de nuestras acciones. Muchas gracias por la invitación y por supuesto a disposición para seguir profundizando cada uno de estos conceptos.